Un saludo muy dominicanista a todas las amigas y amigos de su programa Hablan los Generales de nuestro canal Dominicaneando. Bueno, debemos cumplir con la rutina obligada de la introducción, pero no sin antes darle un fraternal saludo a mi compañero aquí en el set, al general Máximo Morel Marichal, general piloto. Que no falte. Que no agradecido, falte. Agradecido. Bueno, entonces, señores, cumpliendo con esa rutina que obliga, que es la rutina de agradecer precisamente a todas las comunicaciones que recibimos y que son uno de los incentivos fundamentales en la continuación de este esfuerzo que hacemos de comunicación de nuestro programa. Y entonces me encanta la persistencia de lo que nos escriben con sus comentarios, sobre todo porque nosotros nos llevamos mucho de esos comentarios y lo tomamos muy en cuenta. E inclusive decirles a ustedes que hay muchas opiniones de actores inclusive de los hechos que hemos tratado aquí, la cual valoramos de manera muy importante. Entonces yo creo que debemos, una forma, no de ripostar, no es la palabra, sino de ser consecuente con las opiniones de nuestra audiencia, es que el general Marichal comience a leer las gentes que... Para abrir el programa, claro. Pero acuérdate que debemos agradecer, incluyendo al productor, de sus investigaciones. Eso va ahora. Va después. Pero claro. Entonces vamos a leer los nombres de algunos, pues son muchos, sí, de nuestros seguidores. Por ejemplo, Miguel Quesada, Miguel Bucarelli, me recuerda al coronel Bucarelli, sí. Recuerdo de él, Pedro Lora, Francisco Alberto Viloria, José Larrauri, Carlos Félix, Gilberto Sosa, así como también Víctor Cuevas, Pascual Horacio y Raymond Sánchez. Bueno, y entonces en ese mismo orden, lo que a mí me toca, un saludo muy fraternal, vuelvo y les reitero, dominicanista, a estas personas. A Plácido García, a Fran Félix, David Vidal, Juan Carlos Rodríguez, Simón Nina, Miguel González, Nelson Selman, José Joaquín de la Cruz, Rafael Checo y Luis Tomás Bonilla. Vaya nuestro saludo reiterando a ese personal. Y a seguir entonces a ser acicateado por la demanda del general Máximo Morel Marichal, tenemos que destacar y agradecer, porque después se queja. Sí, él habla. Y destacar la ingente labor de nuestro productor, que déjeme decirle algo muy importante del productor. Es un trabajador insistente. Y eso, comenzando por ahí, es interesante. Pero además, en sus talentos, hay que verlo. Hay que agudo, reconocerlo. Hay que reconocerlo. Lo agudo de sus investigaciones. Sí. Y entonces, junto con él, al personal que labora bajo su mando. Sí, sí. Y además, señores, reiterar el reconocimiento de la ingente labor. Y digo ingente, y es más que ingente, porque es la memoria del pasado del Archivo General de la Nación, en la persona de su director, el destacado historiador, ¿no?, y maestro, sí, Roberto Casá. Decir ahí que animar a la gente, al público en general, pero sobre todo a los investigadores, que se acerquen allá. Señores, el trabajo que está ahí, eso no cuesta nada. Esa es la historia dominicana que está plasmada ahí. Plasmada ahí, entonces de una forma gratuita. Bueno, en otro sentido, entonces, reiterar de nuevo, la palabra de hoy es reiteración, sí, reiterar de nuevo el propósito del programa. Ustedes saben que es historia militar contemporánea, la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de la forja de la democracia, porque eso hay que destacarlo. Sí. Hay que destacarlo. El que hay que destacar que el rol
en términos modernos, de las Fuerzas Armadas es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática, señores, asentando el reposo de que nuestros roles y nuestra naturaleza está claramente especificada en la Constitución de la República y en las leyes y ordenanzas de la Fuerza. Y lo hemos hecho bien. Claro, ¿no? Para recalcar. Siempre. Yo creo que el pueblo dominicano, sin hacer una atracción, porque las Fuerzas Armadas son parte integral del pueblo dominicano. De él venimos y es allá el ciudadano vamos. en uniforme. Entonces yo quiero decirles simplemente que hay una deuda de gratitud que debemos tener todo con la institución, porque, señores, las Fuerzas Armadas han participado de forma correcta en todos los procesos de transición en la construcción de esa democracia. De esta democracia. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar ahora a ver, relatar, estudiar un tema poco conocido. Pero que gustó mucho en su primera edición. No, pues claro. Es la continuación de la saga que corresponde a los arsenales de la República. De la República. Entonces, fíjense una cosa, y qué bueno, hay que comenzar por ahí, que siempre todo lo que es el potencial logístico, armamentista de la Fuerza Armada, desde la colonia, ha estado bajo el control de las autoridades gubernativas. En este caso, si no mal recuerdo, estamos hablando de la contemporaneidad, y no tan temprano en la contemporaneidad. Hay una famosa ley, creo que la ley 36. La ley 36. Sí, donde el control de la que declara que el control de los arsenales y de todas las armas del país están a cargo de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, sí. Y eso es muy importante. Sí, muy claro y taxativo de que dice bueno, eso. Entonces yo creo que debemos comenzar con la sentencia aquella latina, que es de Horacio, que dice: Félix potuit rerum cognoscerum causas. Felices aquellos que conocen las causas de las cosas, pero no para tener el monopolio de la verdad ni de los hechos, simplemente, o de la memoria de los hechos, sino porque se supone que tú, conociendo los orígenes de las cosas, la comprende mejor. Sí. Y para eso es este programa, está al servicio sobre todo de las nuevas generaciones, para que puedan comprender su realidad, porque su realidad viene inevitablemente del pasado. Claro. ¿Verdad? Y entonces hay que tomarlo como referente. Sí, ahí en ese punto quisiera recordarle, hay muchos que lo saben, otros que no lo saben, que del material bélico que vamos a hablar, todo fue adquirido durante la dictadura de Trujillo. O sea que estamos hablando que para los tiempos que nos vamos a referir, ya tenían un tiempo en que se podían considerar que la gran mayoría estaba pasado de fecha, estaba vencido. Y meter ahí la observación de que tú primero que yo, y yo al fin y al cabo, llegamos a la conclusión de que Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, y eso hay que saberlo muy claro, se apertrechó para pelear 40 o 50 años, que ni siquiera él lo iba a durar. Sí. Pero él compró material para ese tiempo. Claro, y yo quiero decir una cosa, para que ustedes se sitúen. Fidel Castro, por ejemplo, le llamó en varias ocasiones a Santo Domingo, y eso pudo mucho en sus decisiones con respecto a Santo Domingo. Le llamó el David del Caribe. Correcto. El David del Caribe, basado en su historia. Y yo les quiero decir algo, señores, sin buscarle la quinta pata al gato. El material, y ahí nació una teoría de nosotros, de cuando éramos coroneles, que no solamente que Trujillo se apertrechó para pelear 40 años, sino también que estaba dispuesto a ello. Estuvo dispuesto a echar el pleito. A echar el pleito. Y eso nos llevó, en términos generales, a saber que nosotros, antes que Cuba, éramos el poder militar del Caribe, sin lugar a dudas. Y señores, y estaba dentro, al sur del río Bravo, hasta allá, hasta la Patagonia. Entonces,
no era el más poderoso, pero estaba entre los más poderosos. Estaba entre ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, leyendo una sesión del Congreso de Guatemala, en la época aquella de Jacobo Arbenz, Castillo sí. Armas, etcétera, que a un legislador en la sesión del Congreso le dije que dejaran de hostigar a la República Dominicana y a Trujillo, porque Trujillo era capaz de bombardear Ciudad de Guatemala. Señores, oigan bien, hasta dónde se proyectaba ese poder. Después, naturalmente, por razones, cuando llegó la democracia, Cuba asumió el papel. Cuba era el poder militar más grande al sur del Río Bravo, claro sin lugar a dudas. Bueno, pero Trujillo lo fue en su momento. Y entonces, como ha dicho el general Marichal, nosotros podíamos hacer, ya lo hicimos, un recuento. En aquel recuento yo omití algo importante, que la sombra siempre de la explosión de los arsenales viene de la colonia temprana, porque resulta que el dominicano, el soldado dominicano, siempre muy devoto, arrodillado siempre a la esperanza, como decía Napoleón, en mi familia solamente nos arrodillamos ante Dios. Señores, vivían prendiendo vela a la Madonna, como decía, una crónica de los franceses que yo estoy leyendo. Entonces, en las observaciones de los franceses decía, esto es un peligro. Porque si hay 100 soldados, hay 100 velones. 100 velones prendidos a la Virgen de la Altagracia, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué sucede? Que donde hay velones y hay eso en los cuarteles, los arsenales en esa época, conjuntamente, siempre había... Convivían con las tropas. Claro, y ellos lo observan. Pero, mira, para no irnos muy para atrás, déjame decirle que ha sido siempre frecuente el problema de las explosiones. Bueno, nosotros hablamos aquí del caso famoso de la explosión del arsenal de artillería, creo que de San Jerónimo. San Jerónimo. Y se produjo por un descuido, ¿verdad? Que se estaban fumando. Fumando, bregando con pólvora. Pólvora para la pólvora. ¿Por qué estaban bregando para la pólvora? Preparando cartuchos de salva. De salva, ¿verdad? Sí, y entonces esa pólvora negra, que es muy peligrosa, se esparció en el aire. Y en un momento de descanso prendieron un cigarro. Y ahí la explosión fue tan fuerte, señor. Ahí está todavía. Usted puede ir todavía ahí frente, más o menos, frente los restos donde estaba el restaurante Vesubio. Usted va a ver los cimientos. Cimientos que databan de la colonia temprana, en piedra. 15. Eso solamente llega porque eso se voló completo. ¿Verdad? Voló completo. Bueno, y hubo soldados muertos y oficiales. No, y después las otras explosiones que vinieron, definitivamente se llegó a la conclusión de que siempre estaba la mano del hombre por mal manejo. Sí. Los explosivos, señores, yo sé un poco de eso, estuve mucho tiempo ligado a eso, son delicados. Muy delicado. Nunca hay el manual de manejo de explosivos, un librito pequeño, pero muy importante. Hay que leerlo bien. Y no se pueden violar los procedimientos. No se pueden violar los procedimientos. Habla claro de lo que se puede juntar y de lo que no se debe juntar de explosivos uno con otro, porque producen detonación espontánea, incendios y demás cosas. Y de resto ya ustedes saben. Bueno, el caso de el general Marichal es interesante. Y después yo, que estuvimos por los acontecimientos en la saga de las grandes explosiones. Naturalmente hay una que nosotros no alcanzamos por nuestra antigüedad, que fue la gran explosión del 64, del año 64, la de Villaduarte. La de Villaduarte. La de Villaduarte. Pero sí, ambos las recordamos. Sí, siendo niños. Déjeme decirle que cuando eso explotó, las vidrieras del Conde, señor, se explotaron todas. Y de la Mella. Y yo recuerdo que en mi casa. Y sobre Santo Domingo llovió tierra de Villaduarte. Claro, ¿no? Y oye, pedazos de temblaban las casas de Gascue. Las casas de Gascue temblaban. Con esas explosiones, que por cierto no fue una sola explosión. No, fueron varias. Fueron varias. Y fueron 3 arsenales que se quemaron. Claro. Entonces, esa no. Pero fíjense, en mi caso, en mi ingreso en las Fuerzas Armadas, ya Marichal ocurrió, y yo prácticamente llegué a esa unidad militar que era la Dirección General de Entrenamiento. Llegué
en la resaca de la explosión. Sí. ¿Verdad? Y eso era un depósito pequeño. Pequeños. Y las explosiones se oían en la capital, de San Isidro aquí. Y yo digo de la resaca porque yo vi no solamente los cráteres de las explosiones, ¿verdad? Y las ruinas de las explosiones, sino que todavía aparecían una gran cantidad de cartuchos Regados por todo el área. Claro, que se tuvo que recoger a mano. Sí, yo creo que eso fue en el año 73 o 72. 71. O 71. Sí, ahí comenzando los 70. Bueno, lo más importante, yo hablo ahora de las resacas. Hay que destacar, antes de que entramos en materia, porque no hemos entrado en materia todavía. No, todavía. Óyeme, hay que destacar que en todas las explosiones que sucedieron desde el 64 hasta aquí, siempre estuvo la sombra de la política. Pero no solamente porque resultaron de las investigaciones que había. Bueno, hubo grupos como los constitucionalistas. Sospechas. No, y dijeron ellos, se la atribuyeron. Sí, nosotros quemamos ese para poder que se para evitar las armas antitanques. Sí, eso es especulativo. Todo es especulativo. Las razones fueron otras. Y también, señores, hay que situar en tiempo y en espacio. Lo que estamos hablando del arsenal de la Dirección General de Entrenamiento, se hablaba inclusive, se vinculó con el papel ingente de los palmeros, que ocurriría después el auge de los palmeros, pero que también es una especie de sabotaje. Otros lo atribuyeron a la división que había entre las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Claro, era lo más fácil, pero definitivamente ocurrió por el síndrome del mal manejo de los explosivos, ligando unos con otros que no pueden ser ligados. Sí, además, acuérdate que ya esos explosivos, la mayoría estaban vencidos. Claro. No, déjame decirte, como tú topaste eso, hay que decir también una cosa que yo aprendí en el proceso, que yo lo aprendí en el proceso y lo aprendimos en el proceso. Sí. Vuelvo y repito, tú primero que yo, ¿verdad? Que te tocó lidiar primero con eso. Pero yo, juntos, tuvimos una experiencia interesante, que fue posterior, pero yo recuerdo, y vamos a situarnos, después de la de San Isidro, la de la famosa Dirección General de Entrenamiento. No ocurrió ninguna hasta esa. No, oye, ocurrió una. Y tú y yo ahí fue que comenzamos a trabajar. Porque yo era su jefe del ejército y tú no recuerdo dónde estaba. Bueno, su secretario. Su secretario. Encargado, y se me pegó a mí la investigación. Óigame, que en medio del gobierno, casi en los inicios también, del gobierno de Leonel Fernández, explotó un arsenal en Pedro Branco. Allá en el 25. Y nos nombraron a nosotros, miembros de la comisión que fuimos ahí. A investigar. Y ahí yo aprendí muchísimas cosas, ¿verdad? Siempre había la suspicacia de que había sido un sabotaje. Mentira. Una de las cosas que yo aprendí fue que la mayoría de esa explosión lamentablemente, fue de las granadas 40 milímetros. De las 40 milímetros. Que es el arma del M203 y del M49. Sí. Y entonces prácticamente nos quedamos sin granadas en esa ocasión. Ejército se quedó sin granadas. Entonces, porque todas las habían juntado. Se le había dicho que dividieran. Estamos hablando de la granada de los lanzagranadas. Que van debajo del fusil que lanzan la granada bastante lejos. Pero resulta que yo, por primera vez, cuando yo vi la realidad, que fui contigo, que vimos eso, y que tú me hablaste, pero no, pues es la situación general. Sí. Descubrimos lo siguiente. Una cosa porque tú hablaste muy bien del mal manejo. Primero, el diseño de almacenamiento fue malo también. Original. Por la cantidad de material inadecuada. Y juntaron una cosa con cosa que no se pueden juntar. Todos los huevos en una sola canasta. Pero yo aprendí cosas interesantes y que explica las explosiones. Resulta que siempre ha habido ratas en esos depósitos. Siempre van. Y las ratas comen de todo, ¿verdad? Pero después hay otro detalle. Para combatir las ratas, estamos hablando en época de Trujillo, se metieron culebras para que se comieran los ratones. Las ratas. Pero ¿qué pasa? Lo que yo aprendí ahí. Resulta que la mayoría de las granadas, sobre todo de mortero, uno de los componentes es la nitroglicerina. Sí. La nitroglicerina que es separada. Sumamente volátil. Es sumamente volátil. Y explosiva. Y peligrosa. Y entonces resulta
que hay un procedimiento, vuelvo y te digo, que aprendí yo ahí, en la granada, que hay que rotar la granada. En el tiempo. En el tiempo. Cada tiempo hay... Pues, cada 3 meses. Cada 3 meses hay que rotarla, porque si tú no la rotas... Para rotarla entonces, es decirle que están así y hay que ponerla tú vas girando así. De acuerdo, como dice el procedimiento, a las agujas del reloj. A la aguja del reloj. Sí, ¿verdad? Entonces resulta que si tú no lo haces eso, por gravedad y humedad, supura nitroglicerina. Sí. Una especie y entonces resulta que la mayoría de las explosiones resulta cuando las culebras o los ratones le pasan por su cola, buscando y humeando por ahí, y producen... Se orinan. El orín del ratón es ligado con ese azufre con nitroglicerina, es explosivo. Es explosivo. Prende fuego. Entonces ese es el iniciador. El iniciador. Del problema. Pero yo recuerdo, estamos hablando que también fue en el inicio del gobierno del presidente Fernández. Yo recuerdo que eso produjo una conmoción terrible, porque de una vez vino la sombra del pasado, es el pasado que vuelve, y las mismas especulaciones. Pero nada que ver. No hubo sabotaje. No hubo sabotaje de ningún tipo, sino, vuelvo y repito, mal manejo y hasta falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento. De los cosas. Bueno, Bueno, pero eso nos llevó a nosotros, entonces, no se corrigió, hay que decirlo, que todas las recomendaciones, inclusive hay que decirlo aquí, se acudió a la asesoría extranjera. sí. No solamente de los norteamericanos, sino de los franceses también. Que venían muy frecuentemente. Con los intercambios de entrenamiento. Y entonces se solicitó... Sabíamos el problema. Sí, no, espérate, se solicitó la asesoría de ellos. Y nosotros fuimos testigos de lo siguiente. Cuando vino los primeros, por separado, cuando vino el primer grupo, por ejemplo los franceses, entraron una vez a un depósito. Y se negaron a usar ese tipo de material. Después que ellos vieron, dijeron que ellos no entraban más a esos depósitos. Que eso estaba a punto de producir una catástrofe. ¿Verdad? Que no hicieron cosas. Y que prohibían que en el intercambio de entrenamiento se usara ese material bélico porque era peligroso. Como pasó después. Porque lo que pasó fue que en un intercambio con los franceses, unos jóvenes explotó dentro del... Sí, una granada explotó. Cosa que mató a un joven mafioso. Fíjense un detalle. A nosotros, en el proceso de entrenamiento básico, una de las cosas más interesantes era, previéndose emergencia, sacar del mortero la granada cuando no se activaba. Y era un procedimiento y se hacía hasta el proceso de destrucción de la granada. Sumamente interesante y peligroso. Pero a estos jóvenes soldados, eran jóvenes soldados. Muy jóvenes. Todos. Le explotó esa granada y se potencializa. Cuando una granada de esa explota en un tubo, se potencializa la explosión. Y entonces, creo que lo mató a todos los... Bueno, hubo un muerto y 2 muy mal heridos que tuvieron que sacarse del país. Sí. Eso. Fue terrible. Estamos hablando que eso ocurrió en el proceso de los 10 años del doctor Balaguer, o sea, al final de los 10 años. Sí, al final. Al final de los 10 años. Justo al final. Bueno, pero el antecedente que nos llevó a nosotros asombroso y que conocíamos muy bien. Señores, los norteamericanos hicieron lo mismo. Los norteamericanos fueron, inspeccionaron en ese proceso. Estamos hablando en la última parte del gobierno del doctor Leonel Fernández. Y lo recuerdo muy bien porque resulta que estábamos muy atentos a esas asesorías, ¿verdad? Para eliminar ese peligro que ya había sido previsto de las explosiones. Y resulta que no se hizo. Los norteamericanos dijeron que ellos, los inspectores que vinieron, dijeron que ellos no entraban más a esos depósitos. Sí, que eso estaba a punto de quiero explotar. Apuntar algo. Sí. Nosotros, Fuerza Aérea, cuando digo nosotros, Fuerza Aérea, nunca hemos tenido una explosión de un arsenal. Y ahí sí hay. Y ahí sí había. Sí. ¿Por qué? Porque teníamos el cuidado y se manejaban con el folleto, el librito de mantenimiento de explosivos. Y el personal de material bélico nunca se trasladaba de ahí. O sea que eran tipos conocedores, cosa que adolecía al ejército, que por su sistema de manejo de personal trasladaban los buenos técnicos
Claro. Lo mandaban a Pedernales, a que se, yo no sé a qué, pero lo sacaban y metían uno que no conocía nada de eso y comenzaba a inventar. Todas las explosiones simpáticas fueron en el Ejército Nacional. Sí. Previendo eso, yo quiero pasar a una parte muy interesante que tenemos que hablarla. Voy a tratar de ser lo más preciso para no perder mucho tiempo, y fue la limpieza de los arsenales de San Isidro. Como ya yo conocía el problema de los arsenales, yo me di cuenta que nosotros teníamos, bueno, en San Isidro hay 22 arsenales, 22 y no pequeños, porque en San Isidro se almacenó más de la mitad de lo que Trujillo compró para las Fuerzas Armadas. Y también que no lo tenía el ejército. La de aviación. Todo el armamento de aviación. Ofensivo de aviación. Y señores, y bombas pesado, y cohetes pesados. Pesado, porque ahí había bombas de 1000 libras. Sí, por ejemplo. 750 y 500. Y unos cohetes gigantescos. Sí. O sea que estamos hablando que ahí había un poder de fuego grande. Pero cuando yo fui designado la primera vez como intendente de material bélico, me metí en el trabajo y comencé a visitar los arsenales. Y la verdad era que los pelos se me paraban cuando yo veía la situación y hablaba con los técnicos, y ellos me decían, bueno, comandante, esto está así, pero usted sabe. Digo, sí, yo sé ya. Cuando me di cuenta del peligro, decidí que había que hacer algo y que yo me iba a arriesgar. Entonces hablé con el jefe de la Fuerza Aérea, le dije lo que había, él me entendió, y procedimos a hacer una comunicación y pedimos un team, un equipo de expertos norteamericanos que vinieran a ver qué podíamos hacer, porque con nuestro personal no podíamos mover eso. Y así fue, vino un team, primero, un equipo, y cuando entraron ahí, como dice el general Soto, entraron, salieron, dijeron, no, ahí no se puede entrar. Y entonces lo que me dijeron fue, mire, no podemos hacer nada porque nosotros somos expertos en material bélico nuevo. Digo, oh, y esto es muy viejo, esto es de Segunda Guerra Mundial para adelante. Sí. Entonces, digo, ¿y qué puedo yo hacer? Me dice, mire, lo vamos a ayudar. Y me dieron una dirección de un destacamento que había en la Fuerza Aérea que se encargaba de material bélico viejo. Y entonces con eso en mano, yo volví a escribir, y se fue por los canales, embajada, y llegó allá, y nos dijeron que sí. Entonces vino un team en exploración de ellos, vieron lo que había, dijo, sí, podemos hacer el trabajo. Y entonces, yo le pregunté, ¿qué hacemos? Dice, no, nosotros nos encargamos. Me acuerdo como ahora que llegó un avión con ellos, un C-141, un avión gigantesco de 4 motores, que trajo explosivos nuevos, porque los explosivos de nosotros, el C4 de nosotros era bastante viejo, y ellos dijeron que no iban a usar eso. Trajo cadenas, ahí vino de todo y vinieron ellos. Dijeron, con eso podíamos hacerlo, nosotros nos encargábamos del resto. Entonces cogimos, no teníamos patanas, camiones grandes para mover todo eso. Había que preparar, para que ustedes entiendan lo difícil que era eso en ese tiempo. Yo traté y hablé con el J3 para hacer una orden de operaciones. Bueno, los que no saben lo que es una orden de operaciones, prácticamente se escribe todo lo que se va a hacer. Lo que se va a ordenar. Todo lo que se va a ordenar, todo lo que se necesita y lo que van a estar implicados. Es una obra de arte. Pero allá en el J3, por instrucciones de unos generales, me dijeron que ellos no iban a hacer eso. Sí, pero déjame decirte una cosa interesante. Tu narración fidedigna y real, ¿verdad? Y lo que vino después. Pero hay que decir una cosa, que ahí comenzaron la desgracia de Marichal y mía. Comenzó ahí. Porque un grupo de oficiales que decía, es más, dijeron que nosotros dos éramos comunistas. ¿Por qué? Porque estaban destruyendo el poder de la Guardia. El poder de fuego de la Guardia. Ese armamento, sin comprender que, como dijeron, eso era pero hay otros detalles que me permito anexar a lo que tú has dicho, que no solamente era el armamento de la Fuerza Aérea,
Porque hay que recordar que la Fuerza Aérea se convirtió en un gran polo de poder militar y ahí estaban las granadas de los cañones, de los tanques, de la artillería, de todo, de ese polo de poder militar almacenado ahí. Pero las del ejército eran de la misma edad que igual que la Fuerza Aérea. Y explotaron. ¿Y qué pasó? Que lo vamos a narrar más adelante. Entonces lo que pasó fue que cuando vimos la imposibilidad, bueno, yo tuve que sentarme con unos oficiales, redactamos la orden de operaciones y con el apoyo del general Wessing, que era un hombre que entendía, a la sazón secretario de las Fuerzas Armadas, y él entendía, él hizo un descenso, fue a los arsenales, lo llevamos, y contrario a lo que decían todos los expertos armeros, que eran superiores a mí, yo era teniente coronel, esa gente eran coroneles viejos, él se llevó de mí. Me dijo, ¿tú lo haces? Digo, sí, yo lo hago. Me dijo, bueno, pues lo vamos a hacer. Vinieron los americanos, yo tengo que confesar que yo lo hice también por un asunto personal, y era, yo vivía en el barrio de Oficiales, y yo estaba a 500 metros del arsenal más cercano con mi familia. Y yo entendía que todo eso iba a volar cuando explotara una cosa de eso. La verdad, tengo que admitirlo. Pero había que salvar a San Isidro. El asunto fue que esa gente llegaron, nosotros hicimos la logística. Me acuerdo que conseguimos 7 camiones patanas nuevos del CEA, acabados de comprar, se estrenaron para eso. Y preparamos toda la logística para sacar eso de ahí. Sin tremendismo, agregarte que eso fue un acto de osadía increíble. Sí. Porque una sola patana de esa, una sola, y había que cruzar, aunque bordeando la ciudad. Había que cruzar la ciudad. Y zonas pobladas. Altamente si pobladas. Si una cosa de esa explotaba. Barría. Ese era el riesgo. Borraba. Ese era el riesgo. Sí. Pero había que hacerlo. Claro. Entonces, con eso, preparamos todo. Solamente ellos, y cuando ellos necesitaban personal dominicano, lo llamaban, le decían, es esto, vamos a hacer esto, aquello. Comenzamos el operativo. Para que sepan, duramos 2 meses en eso. Y hacíamos un viaje cada 10 días. Sacábamos las 7 patanas llenas hasta el tope. Me acuerdo que mi compadre, que también vivía en el barrio al lado mío, en ese entonces coronel, igual que yo, teniente coronel, Nelson Marmolejo, yo hablé con él, le dije, bueno, yo confío en ti, yo creo que tú debes ser el jefe de convoy y esas cosas, y lo pusimos y él aceptó gustosamente, porque entendía la situación. Y llegó a ser comandante después. Llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea. Sí. Y ya ese problema no lo tenía. Y entonces comenzaron los viajes. Para sacarlo, teníamos que llevarlo a Baní, donde estaba el campo de tiro de las Fuerzas Armadas en ese entonces, que era le decíamos el Cerro del Burro. La Loma del Burro. Porque en el medio estaba la Loma del Burro. Sí. Y todas esas cosas, bueno, eso estaba lleno de explosivos, de la práctica de aviones, de artillería del ejército y de todo. Pero ahí fue que se llevó, porque el gobierno dominicano no quiso que se tiraran al mar, porque por cosas de la vida nosotros habíamos firmado un acuerdo con los americanos a principios de los 50, donde decíamos que no podíamos botar material bélico en el mar porque eso hacía daño. Pero irónicamente ya Estados Unidos había limpiado sus arsenales de la Segunda Guerra Mundial en el mar, tirándolo todo al mar, al Pacífico y al Atlántico. O sea, tú sí. Tú no, pero yo sí. Yo limpié y puse a firmar a todo el mundo. Y como este país sufre de estar firmando acuerdos sin averiguar, ni pensar, ni hablar con todo, firmamos. Bueno, pues el asunto fue que lo llevábamos al Cerro del Burro. Teníamos que cruzar la capital. Decidí pasarlo porque había que cruzar la capital. Eliminé la 27 de febrero. Digo, no. Demasiado tiempo adentro de la ciudad, medio a medio, no. Entonces decidimos bajar por el Puente Duarte, bajábamos la Vicente Noble, cogíamos el Arzobispo Meriño y por ahí cruzábamos y llegábamos al mar, al malecón. Explicar también, porque tú hiciste mención de la orden de operaciones. Sí. Todo eso que él está diciendo está estipulado en la orden de operaciones. Claro. Pero sobre todo ese punto crítico se llama
la orden de marcha. De marcha. De marcha, de cómo, que está estipulado, señores, hasta la distancia entre los que debe ir un vehículo y otro. Y por no decir la ruta, ¿verdad? Y en este caso la ruta era crítica. Muy crítica. Sí, sí. No solamente la capital, sino de la población. Por ejemplo, había que pasar por Baní. Sí. Decidimos llevar al malecón porque por lo menos teníamos el sur libre, que era el mar, y solamente quizá iba a afectar, en caso de una catástrofe, una parte de la parte norte del malecón, esas casas que estaban, era un área más abierta que el centro de la ciudad. Sí. Le estoy diciendo esto porque, como dicen que la ley de Murphy siempre existe. Lo inesperado siempre ocurre. Lo inesperado siempre ocurre. Esos camiones amanecían cargados, o sea, se cargaban en la tarde y amanecían en material bélico. Los choferes eran civiles, o sea, los choferes del CEA, con sus ayudantes. Pero ese personal tenía que dormir allá en la base y entonces a la 1 de la mañana salía el convoy, salía de San Isidro. Lo hacíamos así de madrugada para evitar que la gente viera que el dominicano es curioso y siempre pregunta y qué es esto. Y ya a la 1:30, cuando entraban a la ciudad, pues ya no había casi nadie. No, y la escolta que presupone eso, porque el dominicano, un camión, no importa lo que sea, está con su lona, coge, mira. A ver, si es muy mirón, entonces teníamos que tomar todas esas medidas. Bueno, pues lo inesperado ocurrió. Bueno, tú decías, estabas en un proceso muy interesante de lo que fue ese proceso, que ahora es muy fácil verlo. Decirlo, ahora es muy fácil. Pero, señores, volvemos a lo mismo, que hay que conocer la guardia. La guardia. Y lo que estaba pasando en ese momento. En ese proceso existían voces, y algunas autorizadas, disque autorizadas, que decían, el marichal ese lo que quiere dejarlo, claro, lo quiere que no votar quiero, todo el arsenal de Trujillo. Inconfesable. Es dejarnos desarmados. Sí, ¿verdad? Sí, pero no era espérate eso. Que nació otra cosa, que una de las salidas que trató de buscarse a ese material bélico desfasado, es que aquí hubo gente que comenzó a inventar y que a tratar de modificarlo y cambiarlo, que era todavía más peligroso. Que se podían construir explosivos en base a esas bombas aéreas. Yo decía, pero usted es tan loco. Usted no sabe lo que es una bomba. Y ahí hay una culpabilidad colectiva, porque ahí ustedes tenían un técnico muy interesante, pero que era medio alopeteado. Medio atronado. No diga el nombre. No, y no entonces, lo voy a decir. Y en el ejército había varios locos de remate. Que le hacían el juego. Sí. O sea que teníamos un conciliábulo de locos para que querían inventar. No, el marichal ese está desbaratando los arsenales de la Fuerza No sabe lo que quiere. Sí. Bueno, pues continuando con la narración, hicimos 2 viajes maravillosos. Que cruzamos por la ciudad, todo cronometrado, no pasó nada, se llegó allá al campo de tiro, entonces se cogió la orilla del mar ahí, y ahí entonces se ponían los explosivos, los americanos tenían un sistema, hacían unos círculos. Como unos cráteres. No, ellos preparaban las bombas, una al lado de la otra, las más grandes las ponían más al medio, y entonces iban poniendo más pequeñas, entonces después venían los otros explosivos, granada de mortero. Mire, para que ustedes tengan una idea, solamente granada de mano, de lo que la gente conoce como piñita, de esa granada que la gente conoce como piñita, las amarillas, de esas se botaron 2 millones. Para que ustedes tengan una idea de lo que había ahí y había comprado Trujillo. Porque las espoletas no servían. Teníamos que votar. Hay que meter su cuña también, en otro sentido. ¿Cuál era? Que todo eso, fíjate, 2 millones de granadas. Óyeme, y ahí no estaban todas las granadas. No estaban todas. Una parte, señores. Ese armamentismo que ya dijimos que Trujillo estaba preparado para atrincherarse 40 años a tirar su pleito con el que viniera o con los que vinieran. Los que vinieran. Señores, eso se tragó el auge azucarero de la década del 50. Porque nosotros después decíamos, fuimos muy atacados por eso también, que nosotros vivíamos del gigantismo, las Fuerzas Armadas vivían del gigantismo, de los escombros, del gigantismo militar que dejó Trujillo. Bueno, pero óyeme, eso
la gente, Que y por eso lo compare. decimos, Lo hay que decimos valorar ahora. ese trabajo que fue la base para lo que se hizo después. Lo hizo después. Sí. Bueno, pues entonces siguiendo con esto, le estoy diciendo, entonces Granada, que yo me acuerde de memoria, de mortero de 81, que tienen un poder explosivo tremendo, habían francesas y habían americanas. Y de eso se votó 1 millón y pico, entre las dos, no me acuerdo cantidad de cada cual. Pero imagínense ustedes, se preparaban esos círculos y entonces ellos mandaban a salir los dominicanos, se sacaban. Entonces había un helicóptero aterrizado un poco más allá y entonces uno de ellos iba porque ellos le ponían el C4, los explosivos para detonar todo eso. Y entonces él iba con un control remoto, se iba a media bahía de Las Calderas, viendo allá donde estaban los explosivos y detonaba. Miren, señores, yo vi eso varias veces. Eso parecía una bomba nuclear. Cada vez que explotaba eso, la onda expansiva se podía ver del aire, cómo caminaba hacia el mar y el mar hervía de todo lo que caía dentro del mar. Ellos me hablaron claro y me dijeron que con esas explosiones ellos consideraban que se podía explotar de lo que poníamos de un 75 a un 80%. Había otro que no. Pero lo otro volaba, lo más pequeño, volaba y caía en toda esa zona. Eso es para que ustedes vean. Nosotros hicimos 7 explosiones de esas. Pero siguiendo con esto, todo eso explotaba ahí y eso era tan fuerte la explosión que en la orilla del mar se hacía un cráter tan grande que el agua del mar que estaba cerca por el fondo subía y creaba un lago. Y están esas lagunas ahí. No, y hay una gente de turistas que quieren explotar eso, de poner turismo ahí, hacer villas. Pero es un peligro. Yo les deseo buena suerte. Sí, es un peligro. Con eso. Porque una de las cosas que decir, ya tú lo dijiste, pero recalcar, es que de ese 30%, 20%, que no era que se quedaban ahí. No, volaban kilómetros. Y bueno, nosotros haciendo limpiezas después, que Marichal también participó mucho en eso, bueno, empezamos a encontrar Granada activa, ¿verdad? Porque el hecho, ese hecho de destruir ese material, no era, señores, no era que era una invención, era lo único que se podía hacer. Y había que hacerlo con urgencia, porque los técnicos mismos decían que ellos no entraban más ahí. No, que no entraban. Que ellos no entraban más ahí. Que eso podía, bueno, pero para que ustedes sepan la gravedad del asunto, todo eso pasaba. Bueno, como le dije, que el cisne negro, es que le dicen ahora los escritores, apareció en el tercer viaje. Ya cogimos confianza. Sí, hemos hecho 2 viajes sin problema. Ahí es que está el peligro. En el tercer viaje, una de las patanas que iba en el centro del convoy, el operador, cuando se levantó, parece que se levantó con sueño, y ustedes saben que esas patanas tienen 2 mangueras de aire con el que controlan los frenos de esos camiones. Son gigantes. Y el tipo las invirtió. En lugar de poner la izquierda donde iba, la puso en la derecha y la otra al revés. No hubo problema. El convoy salió. Bueno, quiero decirle algo. Era tanto peligro que yo pensé en pedir una ayuda a los bomberos y ellos nos mandaron el mejor técnico que tenían ellos en explosivos y en apagado de incendios de aviones, que era en ese tiempo el primer teniente Green, era su apellido. Y con un carro bomba equipado, con cilindros de un, que no es CO2, es un producto que se llama Halon, que es lo único que apaga el fuego de esas cosas así, de esos explosivos. Y el camión iba en el convoy, por suerte, para lo que pasó. Cuando todo iba muy bien, bajando por la Vicente Noble, no hubo problema. Y cuando llegamos por el Arzobispo Meriño, llegamos a la esquina Mercedes, imagínense esa esquina, ahí esa patana, los frenos de esa patana cogieron fuego. Esa patana estaba cargada de bombas de 750 libras y bombas de 500 libras, bombas aéreas de aviones y demás cosas explosivos que se pusieron ahí. Cuando ocurrió el fuego,
La mayoría de los militares salieron corriendo porque ¿con qué hacen? Pero ese bombero con su gente se apió con sus extinguidores especiales y apagaron los frenos. O sea, salvaron la situación. Los choferes conferenciaron, dijeron, mire, esto es lo que está mal, cerraron unos frenos, ellos sabían lo que estaban haciendo. Y se pudo continuar, aunque esa patana iba con unos frenos menos, pero frenaba. Y así llegamos allá. Yo le digo, mire, para que ustedes sepan que cuando me llamaron a la 1:30 para decirme eso, yo no pude dormir más del susto que me di. Pero contando la historia y terminando la historia, todo pasó bien. Se hicieron 7 lagos en las 7 explosiones. Y en la última ya tenían tanta confianza los americanos, que nunca tienen confianza, pero ya ellos estaban en confianza, que ocurrió un problema y fue que ya estaban haciendo las explosiones dentro de la orilla de los lagos. Y entonces ya lo que quedaba no era tan potente como lo que se había sacado. Y mezclaron ahí un polvo de aluminio que se usaba en las bombas de incendiaria con que cayó al agua salada que estaba ahí. No se sabía que eso hacía combustión. Por lo menos ni ellos ni nosotros lo sabíamos. ¿Y qué pasó? Que eso tuvo una combustión espontánea con los americanos caminando para salirse de ahí y explotó. Por suerte, solamente un americano salió con quemadura en la cara y perdió un oído porque perdió la audición del lado donde explotó y se internó aquí, todas esas cosas, pero eso fue grave. Bueno, yo le digo todo eso que pasó porque hay otra saga que seguiremos, porque viene una explosión que sí nos dio mi miedo y tenemos que contarla cómo ocurrió. Pero eso... ¿Y lo que eso desencadenó? Sí, eso ocurrió en San Isidro durante 2 meses y se limpiaron los arsenales y nos libraron de una explosión dentro de la base aérea. Yo creo que se acabó el tiempo. Sí, se acabó el tiempo. Y solamente tengo una observación. Te diste gusto hablando hoy. Ay, te diste gusto hablando hoy. ¿Cuánto tenía que hablar? Porque era yo el testigo. Claro. Sí. Señores, lo interesante es que esa narración auténtica, fideligna, va a servir para comprender todo el proceso, porque la historia no termina ahí. ¿Verdad? Es como decía el Che Guevara, es que la guerra recién comienza. Recién comienza. Sí, bueno, pero Rodriguito decía la vida no se detiene. No se detiene y continúa su agitado curso. Bueno, señores, será hasta la próxima. Hasta la próxima.